Un huracán silente, gestado en el dolor más íntimo, ha vuelto a desatarse sobre el ya convulso firmamento de la crónica social española. Hoy, la voz que durante tanto tiempo fue ahogada por un coro de acusaciones y narrativas preestablecidas, se alza con una fuerza inusitada, una leona que despierta para reclamar su verdad. Rocío Flores, con la madurez que le han otorgado años de sufrimiento en el ojo público, ha irrumpido en escena para desmantelar pieza a pieza el entramado de silencios y conveniencias que ha marcado su existencia. Lo que estás a punto de escuchar no es solo el eco de una entrevista, es el estruendo de un terremoto emocional. Prepárense, porque la historia que nadie se atrevió a contar con esta crudeza está a punto de ser desvelada. Aquí, en Olor a Farándula, nos sumergimos en las profundidades de un drama familiar que ha trascendido lo personal para convertirse en un fenómeno de análisis social y mediático. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te imploramos que te suscribas a Olor a Farándula, porque aquí, la verdad, se desvela sin piedad, sin cortapisas, y cada revelación es un puñal que atraviesa el velo de la hipocresía. Pero antes de sumergirnos en este laberinto de verdades y mentiras, dime en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por los secretos de la fama? ¿Y qué sientes en tu corazón al escuchar estos primeros ecos de un drama sin fin? La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha hablado, y sus palabras resuenan como campanas de alarma en la conciencia de una sociedad que, quizás, había aceptado una versión única de los hechos. No se ha limitado a señalar a los llamados superdugos productores, a Rocío Carrasco o a Fidel Albiac, nombres ya grabados a fuego en la memoria colectiva del conflicto. Su repaso ha sido exhaustivo, abarcando una larga lista de colaboradores que, con sus acciones y omisiones, contribuyeron a edificar una narrativa que hoy se tambalea. En este torbellino de declaraciones, la actitud de ciertos personajes se ha erigido como un clímax de la hipocresía, un acto de contorsionismo moral que la audiencia no ha tardado en condenar. Terelu Campos, por ejemplo, se vio acorralada en una situación insostenible, forzada a adoptar una postura de incredulidad forzada. Fingió no comprender nada. Preguntó con una inocencia impostada dónde estaban las sentencias contra Vanitatis, como si la información no fuera de dominio público y convenientemente oculta a su conocimiento. Con un descaro que rozaba lo insólito, se atrevió a interrogar, incluso en medio de la trascendental entrevista a Rocío Flores, quién podría ser el artífice de la filtración. Se preguntó, con una teatralidad que no engañó a nadie, quién había osado revelar la denuncia y, sobre todo, la condena de Rocío Flores siendo aún menor de edad. La respuesta, un eco silente pero atronador, se alzaba en el ambiente, una verdad incómoda que muchos preferían ignorar. La sombra de la sospecha, un velo oscuro y perturbador, se cernió sobre la única persona que, en teoría, poseía el poder de tal revelación: su propia madre, Rocío Carrasco. ¿Fue una coincidencia macabra o una maniobra calculada, ejecutada mientras su hija luchaba por sobrevivir en una isla remota, en un reality televisivo? El mero pensamiento despierta una sensación de repulsa, un sabor amargo a traición en el paladar de la opinión pública, confirmando lo nauseabundo de la situación. Las redes sociales, ese tribunal popular implacable y sin filtros, no tardaron en dictar su veredicto, condenando la actitud de Terelu Campos como repulsiva, un acto de negación que insultaba a la inteligencia colectiva. Sus compañeros de plató, en un giro de guión digno de una telenovela, cambiaron rápidamente de versión, ajustando sus declaraciones al nuevo viento que soplaba. Figuras como José Antonio León y Ángela Portero, esta última inamovible en su apoyo a Rocío Flores, mostraron una nueva perspectiva ante el panorama, aunque Portero, con su inquebrantable convicción, nunca necesitó rectificar su postura. Sin embargo, fue Antonio Rossi quien, con una sagacidad característica, dejó caer pistas que presagian una semana venidera de auténtico caos, un escenario donde Troya arderá. Las palabras de Rocío Flores, apenas una introducción a un vasto archivo de vivencias y revelaciones, prometen desatar una catarata de información que hará temblar los cimientos de ciertas verdades establecidas. Nos adentramos en este relato por partes, desentrañando cada revelación con la precisión de un cirujano. La hija de la más grande ha solventado dudas capitales, desvelando intenciones que podrían cambiar el rumbo de este culebrón.
Entre sus confesiones más impactantes, Rocío Flores insinuó la posibilidad de denunciar a su propia madre, un paso monumental que trasciende el dolor personal para adentrarse en el terreno de lo judicial. Relató con un nudo en la garganta el gélido encuentro en la sala del juicio, donde su madre la ignoró por completo, ni siquiera la saludó, ni la miró, fingiendo no conocerla de nada. Este desaire público, esta muestra de desapego, es un golpe bajo que resuena en el alma de cualquier espectador. En un juramento que conmovió a muchos, Rocío Flores prometió solemnemente que si alguna vez tiene hijos, jamás los tratará con la misma crueldad con la que su madre los trató a ella y a su hermano. Este compromiso, cargado de un profundo significado, es una condena moral a una forma de ejercer la maternidad que ella tildó de vomitiva. No es solo una queja, es un manifiesto de resiliencia y un anhelo de romper un ciclo de dolor. Finalmente, y no por ello menos importante, Rocío Flores puso en valor la figura de su padre, Antonio David Flores, ante el aquelarre mediático y judicial al que se vio sometido. Desafió a los productores que lo tuvieron en nómina y a los compañeros que hoy, impunes, siguen haciendo de las suyas. María Patiño, entre ellos, continúa escupiendo hiel en redes sociales contra ella. Una hostilidad persistente que Rocío Flores no ha dudado en denunciar públicamente. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cómo es posible que durante la docuserie ella intentara entrar en directo para tender puentes y no se lo permitieran? La respuesta de María Patiño en redes sociales, con una frialdad calculada, fue que verdaderamente le hicieron un favor, pues Rocío Flores no estaba en condiciones de entrar. Una afirmación que Rocío ha desmentido con rotundidad, pintando un cuadro desolador de las dinámicas de poder y la censura en ciertos espacios televisivos. Todo esto, y mucho más, está a punto de desvelarse, porque lo que parecía un capítulo cerrado es apenas el preludio de una verdad mucho más profunda y dolorosa. Así, el telón de la verdad comienza a levantarse, y con él se revelan las complejidades y las sombras de una historia que ha marcado a toda una generación. El silencio ha sido roto, y la leona ha despertado. ¿Estás preparado para entender el verdadero alcance de este terremoto emocional y sus implicaciones futuras? La respuesta, sin duda, te dejará sin aliento, pues el camino hacia la justicia y la sanación se antoja largo y tortuoso. Pero Rocío Flores ha dejado claro que está dispuesta a recorrerlo hasta el final. No te despegues de olor a farándula, porque el huracán apenas ha comenzado a soplar. El torbellino desatado por Rocío Flores ha transformado el panorama mediático en un auténtico campo de batalla, donde las lealtades se ponen a prueba y las traiciones emergen de las sombras más profundas. La actitud de ciertos colaboradores, expuesta sin piedad por la propia protagonista, no ha dejado indiferente a nadie, revelando las fisuras de un sistema que hasta ahora parecía intocable. Nos adentramos hoy en la disección de estas reacciones, la perversa manipulación mediática y las implicaciones legales que prometen dinamitar lo que creíamos conocer. El caso de Terelu Campos se erige como un monumento a la hipocresía, un clímax de desfachatez que ha indignado a las audiencias. Su insistencia en desconocer las sentencias contra Vanitatis, preguntando de forma retórica quién filtró la condena de una menor de edad cuando la lógica apuntaba a su íntima amiga Rocío Carrasco, fue un espectáculo lamentable. La señora se disfrazó de la más ingenua, buscando desviar la atención de una verdad que le resultaba innegablemente incómoda y perjudicial para su narrativa. Es incomprensible cómo una profesional con años de trayectoria en televisión, supuestamente preparada para una entrevista de tal calibre, pudo exhibir tal desconocimiento, o peor aún, tal desinterés. Antonio Rossi, con la sutileza de un cazador avezado, tuvo que recordarle los pormenores de la denuncia contra Vanitatis y el estado actual de la condena, una bofetada de realidad que puso de manifiesto la falta de preparación de Campos. Los propios presentadores del programa no pudieron contener su asombro ante la evidente despreocupación de Terelu, quien parecía más preocupada por su cambio de look que por los datos cruciales. El contraste es aún más sangrante si consideramos que esta misma Terelu Campos, que hoy se escuda en la ignorancia, ha defendido durante años a su amiga Rocío Carrasco, llenándose los bolsillos con una narrativa unívoca y acusatoria.
Pasó de sentarse en un sillón televisivo para vituperar a un hombre sin condena por maltratador, a intentar minimizar la condena de los productores de la docuserie por revelación de secretos, mientras insistía en la validez de la condena de Rocío Flores como menor, de la cual, precisamente, no se podía hablar en el programa. Su viraje es una oda a la conveniencia, una estrategia descarada para mantenerse a flote en un mar embravecido. Pero la trama se enreda aún más con las implicaciones legales que ahora se ciernen sobre el horizonte, un vendaval judicial que podría cambiarlo todo. Si antes no existía condena alguna contra los productores o por delito de revelación de secretos en el caso de Vanitatis, la situación ha dado un giro copernicano. Hoy, en mitad de un recurso de casación, se aguarda con expectación la fecha de un juicio crucial, un hito que, de confirmarse, podría sentar un precedente devastador. La condena ya impuesta a los productores de la docuserie por revelación de secretos es un presagio, una señal inequívoca de que la justicia, aunque lenta, comienza a moverse. La gravedad de los acontecimientos recientes, según las palabras de Rocío Flores, ha sido tal que ha provocado un replanteamiento profundo en su postura inicial. De una firme negación a denunciar a su madre, ha pasado a considerar seriamente esta dolorosa posibilidad. Este cambio de opinión, expresado con una mezcla de resignación y determinación, sugiere que una serie de cosas han pasado en los últimos tiempos que han agudizado el conflicto hasta un punto de no retorno. ¿Qué habrá sido eso tan fuerte, tan devastador, que ha llevado a Rocío Flores a considerar una batalla legal contra su propia progenitora, endureciendo la situación judicial de Rocío Carrasco hasta límites insospechados? La hija de la más grande ha narrado con una emotividad desgarradora el infierno personal que ha atravesado durante años, una vida marcada por el dolor y el escrutinio público. Confesó que tras cada aparición en televisión, como su colaboración en el programa de Ana Rosa, pasaba hasta 3 días postrada en la cama, incapaz de levantarse debido al sufrimiento emocional. Este testimonio sobrecoge, revelando la fragilidad de una joven que, a pesar de las apariencias, ha cargado con un peso insoportable. No era solo la luz de los focos, sino el aquelarre de críticas y ataques lo que la consumía por dentro. El aquelarre al que se refiere, vivido durante su paso por Supervivientes, donde varios personajes, hoy casi en el olvido, contribuyeron a un linchamiento público, dejó cicatrices imborrables. Lidia Lozano, José Antonio León, en su papel de reportero para una de las figuras más controvertidas del momento, se hicieron los nuevos, como si nunca hubieran sido parte de ese engranaje que la acorraló. La amnesia selectiva de algunos colaboradores es tan repulsiva como predecible, un intento burdo de reescribir su propia historia para encajar en la nueva narrativa. Sin embargo, en este mar de oportunismo y falsedad, algunas voces se alzaron con un atisbo de decencia. Antonio Rossi, por ejemplo, se mantuvo firme y aportó una perspectiva crucial sobre el controvertido episodio que Terelu Campos calificó de maltrato absoluto hacia la madre. Según Rossi, la condena judicial no relata los hechos de esa manera, y el entorno de Rocío Flores sostiene que sus acciones hacia su madre fueron, paradójicamente, para protegerla. Una versión que arroja una nueva luz sobre la tragedia y que Rocío Flores ha prometido desvelar en su totalidad. La entrevista en su conjunto ha sido una revelación catártica, un desgarro del alma que ha dejado a la audiencia con una mezcla de empatía y consternación. Más allá de los intrincados detalles legales o las disputas familiares, la forma en que Rocío Flores ha hablado, con una sinceridad brutal, ha dejado patentes muchas verdades ocultas. Su firme propósito de no replicar el trato recibido si algún día es madre es un testamento conmovedor a su resiliencia y su anhelo de romper el ciclo de dolor. La última hora de este drama nos deja con la certeza de que el silencio ha sido, por fin, roto y que las consecuencias de estas revelaciones apenas comienzan a dibujarse. El camino hacia la verdad es arduo. Pero Rocío Flores ha encendido la antorcha, dispuesta a iluminar cada rincón oscuro de su historia. Desde Olor a Farándula seguimos apoyando el derecho a la verdad y te invitamos a que te unas a esta búsqueda incansable. Si este contenido ha resonado contigo, te pedimos que te suscribas a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de este huracán que apenas comienza. Aquí, la crónica social se cuenta con